Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida, tanto a nuestros hermanos que se encuentran de manera presencial, como también a nuestros hermanos que se conectan a través de Facebook o de YouTube. Incluso aquellas personas y aquellos hermanos que estarán viendo este servicio y esta predicación en el futuro, hermanos, ¿no? El Señor conoce quién llegará para salvación, y es nuestra oración que cada vez más gente llegue al arrepentimiento, hermanos. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo, y lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos, es estar preparados y confiar en nuestro Señor. Nosotros no podemos irnos con la corriente del mundo, porque nuestra confianza está en alguien, ¿no? Mucho más arriba, mucho más poderoso que lo que pueda suceder en el mundo, que es nuestro Señor, y a través del Señor Jesucristo. Entonces, siéntete muy, muy bienvenido, hermano. Nos da mucho gusto verte. Es un placer reunirnos. No solamente es un placer, sino es un privilegio, hermanos, ¿no? El podernos reunir, el darle gracias al Señor de todas sus bondades, desde que abrimos los ojos, hermanos, hasta que volvemos a irnos a descansar. El Señor tiene mucha misericordia de nosotros, hermanos, que realmente podríamos pasarnos todo un día entero contando cada una de las bendiciones que recibimos del Señor. Entonces, es nuestra oración, hermano, que tú vengas con ese corazón gozoso, dispuesto a escuchar al Señor, y también dispuesto a abrir nuestros corazones al mensaje que el Señor tiene el día de hoy, y que también podamos ser confrontados en aquellas cosas que probablemente el día de hoy no son muy agradables al Señor, o que estamos haciendo mal, hermanos. Entonces, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que llene este espacio con su espíritu, hermanos, y vamos a estar atentos a lo que el día de hoy Él tiene preparado para nosotros. Entonces, te pido que me acompañes en oración, por favor, hermano. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque eres bondadoso, Señor, porque eres nuestro Dios, Señor, porque, Señor, en tu inmensa misericordia, Señor, nos llenas de bondades, Señor, nos suples, Señor, todas nuestras necesidades, Señor. Realmente, Señor, queremos tener siempre un corazón agradecido a ti, Señor. Queremos alabarte, Señor, glorificarte, darte toda la honra, Señor, y todo el honor solamente a ti, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, una vez más en este domingo, Señor, de manera presencial, Señor, y aún, Señor, de manera virtual, a la distancia, a través de los medios, Señor, que tú has permitido que existan en estos tiempos, Señor, aún para congregarnos a la distancia, Señor. Pero, Señor, queremos que seas tú el centro de esta reunión, Señor, porque realmente esta reunión está hecha para ti, Señor, para alabarte, Señor, para honrarte, para escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Pon un corazón dispuesto, Señor, a escucharte. Y también, Señor, permítenos doblar, Señor, nuestras rodillas a aquellas cosas que el día de hoy no te son agradables, Señor, y con las cuales probablemente tengamos luchas cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú eres el único que puedes escudriñarlo, Señor. Y tú sabes, Señor, cuál es nuestra situación frente a ti con respecto a cada uno de nosotros, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos sigas guiando, Señor, que podamos conocerte cada día más, Señor, para que de la misma manera, Señor, también podamos obedecerte también, Señor, cada día más, Señor, porque tú te agradas en aquellos que obedecen, Señor, tus mandamientos, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, por su disposición, Señor, a congregarse, Señor. Y queremos pedirte de manera especial, Señor, por aquellos hermanos que por alguna razón el día de hoy no pueden estar con nosotros, Señor, ya sea por motivos de trabajo, de enfermedad, Señor, de desánimo, Señor. Sé con ellos, Padre. Te pedimos que pongas consuelo en sus vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, que abras puertas, Señor, para que ellos puedan encontrar en ti refugio, Señor. Anímales, Señor, a tener, Señor, consciente que
podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres un Dios dispuesto a escucharnos, tú eres un Dios poderoso, Señor. Simplemente para ti, Señor, no hay nada, Señor, absolutamente nada imposible, Señor. Y queremos, Señor, en todo tiempo confiar en ti, Señor, honrarte, Señor, y poder aún, Señor, dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están en la cabina, Señor, por nuestros hermanos que están en la recepción, Señor, del templo, Señor, por nuestro hermano de la alabanza, también por el hermano predicador, Señor, invitado del día de hoy, Señor, que tú obres, Señor, a través de cada uno de estos ministerios, Señor, y de estos servicios, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro pastor y de su esposa, Señor, que tú lo sigas fortaleciendo, Señor, que tú le sigas dando guía, Señor, sabiduría, Señor, y también, Señor, para que tú guíes a cada uno de nosotros, a mí, Señor, en la dirección del culto, Señor, que todo lo que nosotros hablemos, Señor, sea agradable a ti, Padre, y conforme a tu palabra, Señor. Queremos poner todo esto, Señor, en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, te pido que me acompañes al libro de los Salmos, por favor. Vamos a irnos preparando para tener este tiempo de alabanza. Y hoy continuaremos, hermanos, con esta serie de predicaciones en este mes que llamamos el mes de la Reforma. Ya tuvimos la oportunidad el domingo pasado de escuchar un poco, ¿no?, de a qué nos referimos con el mes de la Reforma. Y vamos a estar estudiando estas 5 solas de Martín Lutero, ¿no?, que él promulgó. Y la semana pasada vimos la de sola escritura, hoy vamos a ver sola fe. Entonces, más allá de que sea un tema muy interesante, hermanos, muy edificador, nuestra oración es que tú lo atesores en tu corazón, hermano, y que lo podamos poner en práctica. Vamos a leer el Salmo 121, si te puedes poner de pie, hermano, cuando lo tengas listo. Y vamos a leerlo de manera alternada. Yo comenzaré por el primer versículo, ustedes por el segundo versículo, y así sucesivamente, y el último versículo lo vamos a leer todos juntos. Salmo 121, vamos aquí a leer lo que expresaba el rey David y su confianza en el Señor. Dice la palabra de Dios, Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Todos juntos. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón y nuestro entendimiento, hermanos, para alabar con todo nuestro amor a nuestro Señor.
Amén, hermanos. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Y mientras te preparas con tu ofrenda, hermano, vamos a orar por ellas para que el Señor sea el que las bendiga y sobreabunden estas ofrendas, hermano. Si me acompañas, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Y de lo recibido, Señor, de tu mano, tú nos permites, Señor, regresar un poco, Señor, y poder mostrar nuestro agradecimiento, Señor, a través de estas ofrendas, Señor, que el día de hoy se han de recolectar, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, al corazón alegre, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que sin necesidad, Señor, ni por obligación, Señor, dan, Señor, porque están agradecidos a ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas las ofrendas, Señor, que si así es tu voluntad, Señor, tú permitas que ellas se multipliquen de tal manera que sobreabunden, Señor. Bendice, Señor, también a aquellos hermanos, Señor, que el día de hoy por alguna razón no pueden ofrendar, Señor, que se encuentran en una situación económica difícil, Señor, por motivos de salud, Señor, de trabajo, Señor. Pero, Señor, sabemos que en ti podemos confiar, Señor, y que tú provees de todas nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, porque al día de hoy, Señor, no hemos estado, Señor, ni un solo día sin tu sustento, Señor, y tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, aún por permitirnos, Señor, administrar todas aquellas cosas, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, sabiendo que absolutamente todo, Señor, te pertenece a ti, Señor. Aún nuestra propia vida, Señor, es tuya, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermanos. Mientras pasan nuestros hermanos a recolectar las ofrendas, quisiera leerte el versículo 4, hermano, de Proverbios 22. Dice la palabra del Señor: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. No tengamos temor, hermanos, no tengamos miedo de mostrar nuestro agradecimiento a Dios, ni tengamos temor tampoco por las cosas que suceden el día de hoy. Si nuestra confianza está en el Señor, Él verá por nosotros, hermanos. Aún en las circunstancias más difíciles, el Señor tiene el poder incluso de obrar de manera inexplicable, hermano, de manera sobrenatural. Estoy seguro que cada uno de nosotros podrá tener su propia historia de aquellas bendiciones que de manera inesperada el Señor ha puesto en nuestras vidas, hermano. Entonces, este versículo de Proverbios 22 dice que las riquezas, el honor y la vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová, hermanos. Vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a entonar una alabanza más antes de continuar con el tiempo de la predicación. Si quieres y si gustas ponerte de pie para entonar esta alabanza, hermano. Y de igual forma te seguimos invitando a que con todo tu corazón, pero con todo tu amor también, podamos alabar a nuestro Señor.
Qué bendición reiterar a todos ustedes la más cordial bienvenida. Todos nuestros amados hermanos que están de manera presencial en este lugar, les ruego que tomen asiento. Y todos aquellos que nos acompañan de manera virtual a través de todo el mundo, les saludamos con todo cariño en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición volver a encontrarnos. Hay algunos hermanos que me han escrito y me han preguntado: oiga, pastor, ¿qué pasó? Que tiene usted algunas semanas que no nos predica. Y tiene razón, es que como estamos cumpliendo 40 años de aniversario, hemos planteado invitar a 40 pastores que nos prediquen la palabra de Dios. Y yo también sentarme, aunque tengo 40 años de predicador y de pastor en esta iglesia, sentarme a aprender, aún de los más jóvenes, la palabra de Dios. Así es que esta es la razón, pero con la ayuda de Dios tomaré mis privilegios de predicador y seguiré predicando hasta el último día de aliento que Dios me dé en este mundo. Amén. Así es que gracias al Señor y gracias a Dios que Él ha traído a varios predicadores que nos han compartido la palabra de Dios y que desde luego todos hemos aprendido de ella, ¿no es así? Por eso es una bendición que, además de dar a todos ustedes la más cordial bienvenida esta mañana y reiterar a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, que nos da mucho gusto poder ser de utilidad llevando la palabra de Dios a todos. Primero, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Segundo, para que su iglesia sea edificada en todo lugar. Y tercero, para que en cualquier lugar donde cualquier persona que no ha conocido de Jesucristo lo conozca y llegue a la salvación. ¡Qué bendición! Así es de que este es el propósito de esta iglesia, es nuestro propósito de vida. Y por eso nos sentimos muy bendecidos por el Señor de tener esta mañana a un amado hermano muy especial en nuestro corazón, porque fíjense ustedes que él, siendo tan joven, fue mi profesor en el seminario, en la materia de hebreo, una materia no sencilla, mucho más difícil que el griego. Algunos piensan que el griego es más difícil que el hebreo, para mí fue mucho más difícil el hebreo, pero en fin, el hermano José Carlos Ángeles ha servido como diácono en su iglesia y desde luego también ha hecho y hace las funciones pastorales y es, como ya dije, profesor del seminario Palabra de Gracia en varias de las materias. Y yo tengo el privilegio de recibirle en esta mañana y pedirle a nuestro hermano José Carlos Ángeles que haga el favor de venir aquí al frente y desde este lugar nos comparta la palabra de Dios, la bendita palabra del Señor. Y ustedes verán que siendo tan joven ha sido dotado desde luego con la palabra de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos, es un privilegio para mí poder estar con ustedes el día de hoy y bueno, recordando aquellos tiempos cuando el pastor Gamaliel era mi alumno. Yo creo que si se le hizo más difícil el hebreo
fue por mi culpa, no porque sea más difícil. Algunos dicen que es más fácil que el griego, depende del enfoque. Yo siempre les digo, el griego está en chino y el hebreo está en marciano. Bueno, gracias a Dios por la vida del hermano Gamaliel, gracias a Dios por su ministerio en estos 40 años y por este tiempo que el Señor le ha permitido servir aquí. Y hermano, muchas gracias por la invitación. Repito, es un privilegio para mí el poder estar con ustedes. Y para este tema tan hermoso, tan importante como es el de sola fide, solamente por fe. Es un tema del que podríamos hablar muchísimo y de hecho traigo muchísima información, así de que hermanos me van a disculpar si salimos de aquí a las 4 de la tarde. No se crean, voy a tener que correr mucho porque es mucha información, pero confiamos en que están las grabaciones, que las puedan ver si se pierden algo, si se les va algún pasaje, que puedan repasarlo, porque les repito, es un tema muy importante, es un tema central del cristianismo. Entonces vamos a orar para ponernos en manos del Señor y que sea Él el que nos instruya en esta mañana. Gracias, mi Dios, por la bendición de poder estar aquí. Gracias por el privilegio que me das de proclamar tu palabra, de abrir tus escrituras delante de mis hermanos. Y Señor, te pido que dirijas en mi boca mis pensamientos y que me permitas hablar lo que es recto, lo que es puro, para bendición de tu pueblo, para edificación de todos, pero sobre todo para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues según las investigaciones hechas por varios expertos recientemente, los cristianos evangélicos se han ido alejando poco a poco de la doctrina o de las doctrinas ortodoxas. Por ejemplo, se dice que más de 3/4 partes de los cristianos afirman que los hombres somos buenos por naturaleza, que el ser humano es bueno por naturaleza, y se niega de esta manera la doctrina de la depravación total del hombre. Ahora, en cuanto a los temas de la salvación, que es lo que nos interesa porque estamos estudiando ese tema, casi el 90% de los cristianos dicen que Dios ayuda a quienes cooperan con Él para su salvación. ¿Sí? Ese famoso ayúdate que yo te ayudaré, del que nos hablaba la semana pasada el pastor Sotres, ¿sí? Que nos dijo que no es bíblico. Tristemente, la doctrina de la justificación es una de las doctrinas más malentendidas entre los creyentes, y actualmente es fácil encontrar profesores en la mayoría de los seminarios más importantes que ya no creen que la justificación solamente por medio de la fe sea necesaria, y mucho menos que sea cierta. Pero si regresamos en la historia, y lo que estamos viendo es precisamente lo que sucedió en la Reforma, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y en ellas básicamente lo que él hacía era condenar la venta de la salvación por parte de la Iglesia Católica, es decir, la obtención de la indulgencia del pecado a cambio de dinero. En ese tiempo, la reciente invención de la imprenta hizo que las ideas de Lutero se propagaran por toda Alemania de manera muy rápida, ¿sí? Incluso más allá de las fronteras de Alemania, llegando a otros países y hasta el emperador y el papa. El emperador en aquel tiempo era el famoso Carlos V, que, viendo amenazada la unidad de su imperio por las divisiones al interior de la iglesia, le ordenó a Lutero que compareciera ante lo que se conoce como la Dieta de Worms, una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico llevada a cabo en la ciudad alemana de Worms, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521, y que fue presidida por el emperador mismo. El príncipe Federico III el Sabio, que era elector de Sajonia y protector de Lutero, exigió que el emperador le otorgara un salvoconducto para que él pudiera ir desde Wittenberg a Worms y regresar sin ser detenido. El emperador accedió y Lutero pudo asistir a la dieta, donde sus ideas y sus escritos fueron cuestionados. En la dieta se trataron muchos temas, pero el caso de Lutero se discutió del 16 al 18 de abril. Y uno de los puntos principales que Lutero defendió es que la Biblia enseña que la salvación se obtiene únicamente por medio de la fe y no a través de buenas obras, ni mucho menos a través de dinero, que es lo que estaba enseñando en ese tiempo la Iglesia Católica. El emperador, el Papa y la Iglesia Católica
condenaron las ideas de Lutero y ordenaron que éste fuera detenido a pesar del salvoconducto que había recibido, pero con la ayuda de sus amigos, Lutero logró escapar y siguió predicando el Evangelio en contra de las ideas antibíblicas de la Iglesia Católica y de la corrupción de sus líderes. La afirmación de que la salvación es únicamente por medio de la fe es lo que se conoce como sola fide, y es una de las llamadas 5 solas de la Reforma Protestante. Estas solas son breves frases en latín que resumen lo que los reformadores creían y enseñaban acerca de la salvación. Hoy nos vamos a enfocar, como ya lo dije, en sola fide, pero para darles un panorama un poco más completo, permítanme explicar brevemente lo que son las otras 4 solas. ¿Sí? La primera de ellas es la que estudiamos la semana pasada, sola scriptura. Es la afirmación de que la única fuente infalible de autoridad para la fe y la práctica cristianas es la Biblia. No los papas, ni los concilios, ni los decretos, ni las tradiciones, ni la iglesia misma, sino solamente la palabra de Dios, como fue escrita por los apóstoles y profetas en la Biblia. Por lo tanto, es solamente la Biblia la que nos puede enseñar, entre otras cosas, cómo se obtiene la salvación. Otra doctrina es la de sola gratia. Es la enseñanza de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, independientemente de cualquier mérito humano. La salvación es un regalo inmerecido de Dios hacia algunas de sus criaturas, no porque la merezcan, ni porque se la ganen, ni mucho menos porque la compren con dinero, sino únicamente por la gracia de Dios. Esto enfatiza la soberanía de Dios en la salvación y la incapacidad absoluta del hombre para salvarse a sí mismo. Después tenemos solus Christus. Es la declaración de que la salvación es solo por la obra de Cristo en la cruz a favor de los creyentes. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, por lo que no necesitamos ningún otro mediador o intercesor como la Virgen o los santos, que es lo que afirma la Iglesia Católica. Solo en Cristo hay salvación y sin Él nadie podría ser salvo. Después tenemos soli Deo gloria. Esta frase significa solo a Dios sea la gloria y enfatiza que todo es y debe ser para la gloria de Dios. Nada que el hombre haga debe ser hecho para su propia gloria, sino que siempre debemos darle la gloria a Dios. Y particularmente en este contexto recalca que la salvación de los hombres es solamente para la gloria de Dios. Como dijo Pablo, si fuera por nuestros méritos, tendríamos de qué gloriarnos, siendo el mérito nuestro. Pero ya que es solamente por su gracia y por la obra de Cristo, toda la gloria le pertenece única y exclusivamente a Él. Aunque el conjunto de las 5 solas fue articulado junto de manera sistemática hasta el siglo XX, porque no fueron los reformadores los que dijeron, a ver, vamos a tener estas 5 solas. ¿Sí? Fue hasta el siglo XX que se definieron claramente cuáles eran las 5 solas, pero es un hecho que los reformadores creían en estas 5 declaraciones. Tal vez no las expresaron todas juntas en un solo lugar. Tal vez no las encontremos juntas como una declaración de sus creencias en sus escritos. Tal vez no tenían un catálogo en el que explicaban a detalle cada una de estas afirmaciones. Y sin embargo es evidente por sus escritos que ellos creían firmemente en todas ellas y en la actualidad se han convertido en el resumen de la enseñanza de los reformadores en cuanto a la salvación. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en sola fide, solo por la fe, la doctrina de la justificación, la doctrina que enseña que la salvación del hombre se obtiene únicamente por medio de la fe, para que entendamos también cuál es la función de las buenas obras. Entonces, leamos nuestro pasaje del día de hoy, vamos a nuestras Biblias, al libro de Efesios, un libro importantísimo, esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos al capítulo 2, en el versículo 8 hasta el versículo 10, y dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces vamos a dividir nuestro texto en dos partes. En primer lugar vamos a ver la fe y en segundo lugar vamos a ver las obras. Así que vamos a la primera parte. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la primera parte del versículo, porque por gracia, y la última parte del versículo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, tienen que ver con sola gratia. Entonces, no voy a enfatizar demasiado esas partes porque la próxima semana vamos a estudiar sola gratia. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la salvación es por gracia. No es algo que nosotros hagamos o merezcamos, es un regalo de Dios. Y al ser un don, un regalo, es gratuito. Es algo que Él nos otorga libremente conforme a su voluntad. Al ser por gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Nadie puede hacer nada para merecer ese regalo. Un solo pecado, por más pequeño que sea a nuestros ojos, es una gran ofensa para la santidad de Dios y por lo tanto, por un pecado merecemos ser condenados eternamente en el infierno. Somos incapaces de entender la grandeza de nuestra culpabilidad delante de Él. Pero si comenzamos a entenderla, si comenzamos a vislumbrar y entender lo que dijo Isaías cuando contempló a Dios en su trono y en su gloria y dijo, Santo, 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 o más bien escuchó a las criaturas celestiales cantando esto, entonces podremos apreciar mejor lo maravilloso de su gracia, que Él siendo santo se fije en nosotros que somos pecadores. Dios en su gracia decide no condenar a algunos, sino otorgarles la salvación. Con toda justicia podría mandarnos a todos al infierno, pero libremente, por su gracia, sin tener obligación alguna, decide otorgar a algunos el regalo de la salvación, mientras que los demás siguen su camino, por el camino ancho y espacioso que va al infierno. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es la parte del versículo 8 que dice, sois salvos por medio de la fe. Para los reformadores, la justificación únicamente por medio de la fe no era una parte del evangelio, algo muy exclusivo de lo que solamente se hablaba en ocasiones especiales. Estas eran las buenas nuevas y debían ser proclamadas siempre y a todos. Es el poder de Dios para salvación, como lo más importante que un cristiano debe saber. ¿Cómo puedo yo, siendo un pecador, ser aceptado delante del Dios santo, santo, santo? Esa es la pregunta que atormenta los corazones de aquellos que realmente se conocen a sí mismos, que conocen su propia maldad. Y si esta pregunta ya no perturba la conciencia de las personas en promedio, incluyendo incluso a los cristianos, no es porque la palabra de Dios haya cambiado, sino porque hemos sido seducidos por nuestra cultura para hacer las preguntas equivocadas, para fijarnos en otras cosas que en realidad carecen de importancia. Estamos más preocupados por conseguir el celular más reciente, por ver si me compro otra computadora, otro carro, que si la casa, que si las vacaciones, en vez de preguntarnos, ¿qué voy a hacer el día que sea llamado a cuentas delante del Señor? A lo largo de la historia, en la iglesia siempre ha habido batallas y debates doctrinales. Y todo tipo de herejías han plagado a la iglesia y han provocado fieras discusiones y aún cismas durante la historia entera de la iglesia. Pero ninguna disputa doctrinal se ha peleado tan fieramente y con consecuencias tan a largo plazo como aquella por la justificación. Hubo otros asuntos secundarios que se debatieron durante la Reforma, pero ninguno tan central ni tan acalorado como el de la justificación. Los historiadores con frecuencia describen la justificación como la causa material de la Reforma. Esto es, fue un asunto importante y sustantivo de debate. Fue la doctrina que llevó a la peor ruptura que el cristianismo haya experimentado jamás y a la fragmentación de la iglesia en miles de denominaciones individuales. Yo soy del Papa, yo soy de Lutero, yo soy de Calvino, como en los tiempos de Pablo, como los corintios. Si estuviera aquí el apóstol Pablo, diría, ¿qué les pasa? ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso murió por vosotros Lutero? ¿Acaso fue crucificado por vosotros Calvino?
Lutero llamó a la justificación solo por la fe el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. La fuerte afirmación de la importancia central de la justificación estaba ligada a la identificación que hacía Lutero de la justificación solo por fe o sola fide con el Evangelio. Las buenas nuevas del Nuevo Testamento incluyen no solo el anuncio de la persona de Cristo y su obra a nuestro favor, sino también es una declaración de cómo los beneficios de la obra de Cristo son apropiados por, en y para el creyente. La insistencia de Lutero en sola fide estaba basada en la convicción de que el cómo de la justificación es esencial para el Evangelio mismo. Él veía la justificación únicamente por fe como necesaria y esencial para el Evangelio y para la salvación. Puesto que el Evangelio está en el corazón de la fe cristiana, Lutero y otros reformadores consideraban que el debate respecto a la justificación incluía una verdad esencial del cristianismo, una doctrina no menos esencial que la de la Trinidad o de las dos naturalezas de Cristo. Sin el Evangelio, la iglesia cae. Sin el Evangelio, la iglesia ya no es iglesia, por lo que no podemos tomar sola fide a la ligera. Los reformadores concluyeron que cuando la iglesia católica rechazó y condenó sola fide, se condenó a sí misma. De hecho, dejó de ser una verdadera iglesia. Y esto precipitó la creación de nuevas comuniones o denominaciones que buscaban continuar el cristianismo bíblico y ser verdaderas iglesias con un evangelio verdadero. Buscaban rescatar el evangelio del peligro inminente de ser totalmente eclipsado por enseñanzas meramente humanas. La pregunta del siglo XVI sigue siendo causa de disputa. ¿Es la justificación únicamente por medio de la fe un elemento necesario y esencial del evangelio? ¿Sí o no? ¿Tiene que confesar una iglesia sola fide para ser una verdadera iglesia? ¿Sí o no? ¿O puede una iglesia rechazar y condenar la justificación únicamente por medio de la fe y ser todavía una iglesia verdadera? Los reformadores ciertamente no creían esto. Sin embargo, lamentablemente, hay cada vez más personas que se dicen cristianas, pero que rechazan la doctrina de sola fide. Ahora, como respuesta al movimiento de reforma protestante, la Iglesia Católica convocó a un concilio para establecer claramente su postura ante diversos puntos doctrinales. Esto es lo que se conoce como el Concilio de Trento, porque se llevó a cabo en esta ciudad italiana entre 1545 y 1563. Y ahí la Iglesia Católica fijó su postura frente a las afirmaciones de los reformadores. La afirmación que dice que somos justificados por gracia, no es disputada por la Iglesia Católica, ni por la Iglesia Evangélica, nunca lo ha sido. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que todos los delegados que asistieron al Concilio de Trento hubieran afirmado que la justificación es por gracia. Podría decirse lo mismo acerca de que somos justificados por medio de la fe. ¿Cómo? La Iglesia de Roma siempre ha insistido en que la fe es una condición necesaria para la justificación, pero lo que ha negado históricamente es que sea una condición suficiente. La Reforma no se disputó sobre el asunto de la justificación por fe, sino sobre el asunto de la justificación únicamente por la fe. Ese fue el punto central de la discusión. Los reformadores insistían en que la justicia de Cristo es la única base para nuestra justificación. Para Martín Lutero, la justificación únicamente por la fe significa que la justificación es únicamente por la justificación de Cristo, por la justicia de Cristo, y nosotros nos la apropiamos por medio de la fe. La doctrina de la justificación únicamente por la gracia, solo por medio de la fe, debida únicamente a Cristo, desde la Reforma ha sido reconocida por los principales grupos protestantes como una verdad central del Evangelio que distingue a una verdadera iglesia de una iglesia falsa. Mientras que esta doctrina afirma un vínculo indisoluble entre la justificación y la santificación, también insiste en que la justificación es la declaración de Dios del perdón y la aceptación, y que la justicia requerida para esa declaración no se alcanza por el esfuerzo humano, no se alcanza por nuestros propios méritos.
no es infundida ni obrada internamente en nosotros. Es la justicia de Cristo que nos es imputada, que nos es atribuida a los que creemos. En otras palabras, la Iglesia Católica insiste en que la justificación nos transforma en personas justas, de modo que ahora Dios nos ve como justos porque nos ha hecho justos. Eso dice la Iglesia Católica. Pero los reformadores dicen que cuando somos justificados, no somos hechos justos, sino que somos considerados como si fuéramos justos. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo o teniendo una naturaleza caída, pero Dios nos ve como si fuéramos justos, no porque haya justicia en nosotros, sino porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo la que nos da la salvación. Sola fide es importante, no solamente porque la iglesia permanece o cae con ella, sino porque el lugar y el tiempo cuando permaneceremos o caeremos será el día del juicio final. La doctrina de la justificación tiene que ver con nuestro estado delante del justo juicio de Dios, y que toda persona ultimadamente será llamada a cuentas delante de Dios. Es una enseñanza central de la Biblia que el mismo Jesucristo enfatizó. Él advierte que las cosas secretas de nuestras vidas serán hechas manifiestas delante del Padre, y que aún toda palabra ociosa que hayamos hablado será traída a juicio. El mundo entero, todo hombre, toda mujer, todo niño comparecerá delante del tribunal divino final, y entonces todos estaremos en ese lugar, ya sea como pecadores justificados o como pecadores no justificados. Este juicio será un juicio justo por un Dios justo, y los que sean condenados serán aquellos que no hayan sido justificados. Pablo afirma claramente la universalidad del pecado en Romanos capítulo 3, versículos del 9 hasta el 20. Dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y comienza a citar varios pasajes del Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está el dilema. Habrá un juicio, y será un juicio justo. Nosotros, como criaturas caídas, no somos justos. La advertencia del apóstol es que ningún ser humano será justificado delante de él. Pero gracias a Dios que eso no es todo. No es una negación absoluta de la justificación. Si nadie será justificado delante de él, entonces todos los pleitos acerca de la forma de justificación son vanos. Si no hay justificación, entonces no hay evangelio, no hay buenas nuevas, solamente malas noticias de que seremos condenados. Pero eso no es todo. Pablo no dice que no habrá justificación en lo absoluto. Lo que dice es que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. El apóstol no excluye absolutamente toda justificación, excluye la justificación por la obediencia a las obras de la ley. La justificación sobre la base de nuestras buenas obras queda excluida. Los cristianos alguna vez fuimos deudores que no podíamos pagar nuestra deuda a Dios. La ley de Dios requiere perfección. Es un requerimiento que los pecadores no cumplimos ni podemos cumplir. Debido a la realidad universal del pecado, Pablo tiene que llegar en el versículo 20 a ese ya que nuestros pecados llevan a la conclusión necesaria que se establece de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. El veredicto de la ley sobre los pecadores era conocido desde el Antiguo Testamento. Pablo cita varios pasajes, del versículo 10 al versículo 18, varios pasajes, varios textos del Antiguo Testamento, donde se muestra que nadie es justo, que nadie puede ser digno delante de Dios. El Salmo 130 hace una pregunta que es claramente retórica. Dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Y la respuesta a la pregunta del salmista es muy clara. ¿Quién podrá mantenerse? Nadie.
Ni tú, ni yo, ni Lutero, ni la iglesia, ni el mundo entero se podrían mantener. Si fuéramos juzgados por la ley en términos de nuestra propia justicia, no podríamos mantenernos, porque ciertamente somos criaturas caídas. Pero Pablo no nos deja simplemente sin esperanza. Continúa su enseñanza de la doctrina de la justificación con una palabra clave. Pero, esa pequeña palabra introduce una gran excepción a la terrible conclusión de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Aunque se niega categóricamente la justificación por un medio, ahora se afirma categóricamente la justificación por otro medio. Que ningún ser humano será justificado no es la palabra final. Hay algo más que agregar y es el mensaje del Evangelio mismo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí Pablo declara una forma de justificación diferente a la justificación por las obras de la ley. No es una verdad o una novedad proclamada por primera vez en el Nuevo Testamento. Es una forma de justificación de la que ya los profetas y la ley misma habían dado testimonio. Es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Esta justificación no se les da a todos, se provee para todos los que creen. Está basada en la justicia de Dios, que es provista para el creyente y se da de manera gratuita por la gracia de Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Esta forma de justificación demuestra que Dios mismo es el justo y el que justifica. De nuevo, el dilema enfrentado por los pecadores que compareceremos ante el juicio de Dios es este. Tenemos que comparecer ante el juez divino, que es perfectamente justo, pero nosotros somos injustos. ¿Cómo puede al mismo tiempo una persona ser injusta y ser justificada? La respuesta a esta pregunta estaba en el centro del movimiento de reforma. Para que Dios justificara al impío y Él mismo siguiera siendo justo en el proceso, de alguna manera el pecador tenía que volverse justo por una justicia que le fuera proporcionada por otro. Entonces, ¿somos justificados por una justicia que es inherente a nosotros o somos justificados por la justicia de alguien más que nos es atribuida o que nos es dada? ¿Acaso la fe nos capacita para ser justos activamente, de modo que Dios nos declare justos? ¿O nos declara Dios justos porque en realidad Él nos ve a través de la justicia de Cristo? Nos imputa o nos atribuye la justicia de Cristo. El conflicto sobre la justificación únicamente por la fe se reduce a esto. ¿Es la base para nuestra justificación la justicia de Cristo imputada a nosotros o la justicia de Cristo obrando dentro de nosotros? Para los reformadores, la doctrina de la justificación solo por medio de la fe significa justificación solamente por Cristo, solamente por su justicia. Sola fide declara que la base para nuestra justificación es solamente la justicia de Cristo. Es una justicia externa a nosotros, no es parte de nosotros antes de la fe. La doctrina de sola fide habla de una justificación que es por fe, y al decir por, eso quiere decir que la fe es el medio por el cual el creyente se apropia de esa justificación. Durante la Reforma, un punto de disputa se enfocó en la causa instrumental de la justificación. ¿Cuál es el instrumento por el cual podemos ser justificados? La Iglesia Católica declaró que hay dos causas instrumentales de la justificación. La primera es el sacramento del bautismo y la segunda es el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, Roma podría hablar de justificación por los sacramentos. Es decir, según ellos,
por medio de los sacramentos se recibe la gracia de la justificación. Los sacramentos son los medios por los cuales se recibe la justificación por gracia. Pero en la fórmula de la Reforma, la justificación es solo por la fe. La palabra por comunica la idea de que la fe y no los sacramentos es la causa instrumental de la justificación. La fe es el instrumento por el cual somos ligados a Cristo y recibimos la gracia de la justificación. Y como veremos más adelante, esta fe no es una fe muerta. Como lo expresó Lutero, la fe salvífica es una fe viva. Durante la Reforma emergió una definición de qué es la fe salvífica. Y la fe salvífica consta de 3 partes, según la definición de los reformadores. Los elementos que constituyen la fe salvífica fueron llamados con 3 palabras latinas, porque era el idioma de la iglesia. Ellos le llamaron notitia, ascensus y fiducia. Cada uno de estos 3 elementos fue considerado como necesario para que haya una fe salvífica. Ninguno de ellos, ni siquiera el último, tomado por separado, es suficiente para la fe salvífica. Los 3 son esenciales. Si falta uno, no se puede hablar de una fe verdadera. Así que veamos rápidamente qué es cada uno de estos 3 elementos. El primero de ellos, dije, es notitia. ¿Qué es esto? Se refiere al conocimiento. Aunque la fe no es lo mismo que el conocimiento, la fe no carece de conocimiento. La fe salvífica no ocurre en un vacío intelectual, no es ignorancia ni superstición disfrazada de fe. Hay una diferencia muy importante entre la fe auténtica y la credulidad. La superstición confunde la realidad y la fantasía, la verdad y la falsedad. La superstición es el distintivo de la magia y del paganismo. La gente realmente cree en cosas supersticiosas, pero esta fe no tiene nada que ver con la fe salvífica de la cual habla la Biblia. La penetración que pueden tener las ideas supersticiosas es enorme, y de hecho el testimonio del Antiguo Testamento es muy amplio en cuanto a cómo Israel fue muy inclinada al sincretismo, una mezcla de elementos de la religión pagana que revolvían con el contenido de la verdad revelada por Dios y hacían su propia religión, una religión pagana. El Nuevo Testamento también da testimonio del poder seductivo de la hechicería, la magia y la superstición que amenazaban a la iglesia temprana. Ningún periodo de la iglesia ha escapado de la influencia de la fe espuria y de la credulidad supersticiosa. La época moderna está repleta de evidencias de esto, y hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero que abrazan ideas ocultistas, ideas de las religiones orientales, ideas de la nueva era, y los quieren combinar y mezclar con lo que dice la palabra de Dios. Notitia tiene que ver con el contenido de la fe, los datos o la información recibida y entendida. Notitia es saber de qué se trata el Evangelio, cuál es el mensaje. La fe tiene un objeto claro y racional. Lo que creemos tiene consecuencias eternas. Y una frase que ha sido repetida hasta el cansancio en nuestros días es: no importa qué es lo que creas mientras seas sincero. No importa de qué religión seas, si eres sincero, te vas a ir al cielo. Este credo es completamente contrario al cristianismo, porque predica otro evangelio de justificación por la fe. Pero si nosotros lo analizamos un poco, es la antítesis misma del evangelio de sola fide. Esto lo que hace es cambiar la justificación solamente por la fe a justificación solamente por la sinceridad. La fe salvífica tiene que ser una fe sincera, pero es una fe sincera en un objeto real, en un contenido real, no una fe sincera en un contenido falso. Una persona puede creer sinceramente que Baal es Dios. Su fe podrá ser muy sincera mientras él crea realmente en la afirmación: Baal es Dios. Sin embargo, su creencia de que una proposición es verdadera no la hace verdadera. Una persona puede no tener fe, pero si tenemos fe, no podemos tener fe en nada. Nuestra fe debe tener un contenido, debe tener un objeto, antes de que podamos tener una relación personal con Dios o con cualquier otra persona. Primero tenemos que tener un grado
de conciencia acerca de Dios o acerca de esa persona. Debemos de tener algún entendimiento inteligible acerca de qué o en quién estamos creyendo. No podemos tener a Dios en nuestro corazón si primero no está en nuestra cabeza. Saber que existe, saber quién es, saber qué quiere. Por eso leemos su palabra. Antes de que podamos creer en algo o en alguien, debemos tener algún conocimiento de ese algo o ese alguien. No podemos tener una relación personal sin un entendimiento, sin información, sin una noticia o un conocimiento del objeto de nuestra fe. Porque una fe sin un objeto es un mero subjetivismo. Noticia, entonces, se refiere al contenido de la fe. Para ser salvo, uno debe conocer cierta información básica. Puede ser algo mínimo, pero tiene que ser algo. Por ejemplo, para ser justificado por la fe, uno debe saber que existe un Dios por quien seremos justificados y delante de quien seremos justificados. Para ser salvos, no requerimos un conocimiento exhaustivo o una comprensión completa de Dios, porque nadie posee ese conocimiento completo. Pero debemos tener algún conocimiento, algún tipo de conocimiento, y debe ser un conocimiento mínimamente correcto acerca de Dios. Si creemos que Dios es una fuerza cósmica e impersonal, ese conocimiento incorrecto acerca de Dios no nos va a justificar. De hecho, nos va a hacer culpables de idolatría. Si decimos que creemos en Jesús y con eso queremos decir, como lo hacen algunos teólogos modernos, que el nombre de Jesús es el símbolo para una batalla continua por la libertad humana, o una batalla entre el bien y el mal, o que Jesús fue simplemente un buen hombre, o un mártir, o un luchador social, entonces el Jesús en que creemos no nos salvará, porque no es el Jesús real en lo absoluto. No es el Jesús del que habla la Escritura. Nuestra respuesta a la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo?, requiere un mínimo de corrección para que el entendimiento y el contenido de nuestra fe sea salvífico. Tenemos que conocer quién es Dios. La tarea de proclamar el Evangelio incluye más que el entregar información, pero no menos que eso. Demanda aclarar constantemente el contenido del Evangelio, dar claramente la noticia. Desde sus inicios, la Iglesia ha luchado contra el error, las distorsiones y las herejías de todo tipo. Estas cosas actúan en contra del entendimiento verdadero del Evangelio. El cristianismo necesaria e intrínsecamente tiene que ver con la doctrina. De nuevo, es más que la doctrina, pero no menos que eso. La creencia correcta de la doctrina correcta es una condición necesaria para la justificación y por lo tanto para la salvación. La doctrina correcta protege al creyente de la falsedad y de la superstición. Eso es noticia, conocer el mensaje del Evangelio, y es el primer requisito para poder tener una fe verdadera, una fe que justifique. Pero se requiere más que eso. La segunda parte, o el segundo componente de una fe verdadera es ascensus. Es un asentimiento intelectual. El asentimiento intelectual tiene que ver con la seguridad o convicción de que cierta proposición es verdadera. La fe no es un asunto de la voluntad. En ocasiones actuamos con la esperanza de que algo sea verdad cuando no estamos seguros de que lo sea. Y semejante acción requiere una decisión. Eso es lo que a veces se llama un salto de fe. Es un salto hacia la oscuridad y se puede correr un gran riesgo. Sin importar qué tan incierta pueda ser una proposición o qué tan riesgoso pueda ser tomar una decisión, la seguridad real de la verdad en cuestión no está determinada por la voluntad. Yo no puedo decidir estar convencido de la verdad de una proposición si no estoy persuadido de ella. No es porque yo lo decida, quiero creer esto, no sé si sea cierto o no, pero yo lo decido creer. No funciona así. En el mundo religioso hay una gran confusión en este punto. Con frecuencia se considera que decidir creer en algo es una virtud espiritual, pero en realidad es un intento perverso de manipulación. La fe salvífica incluye el asentimiento de aquello que es verdad, no de lo que es falso. No hay virtud alguna en afirmar que es verdadero lo que en realidad es falso. De hecho, semejante afirmación sería un vicio. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y qué si la proposición en cuestión realmente es verdadera?
¿No es entonces una virtud decidir creer en ella? Tomemos como ejemplo la proposición de que la muerte de Jesús en la cruz fue una expiación por el pecado. Asumamos que la proposición no solamente es cierta, sino que también hay buenas razones que la apoyan. Es posible que una persona no esté convencida de ella, quizás porque ignora cuál es la evidencia, quizás porque los escépticos le enseñaron que es un mito y sus dudas acerca de ella pueden ser muy grandes. Esa persona podría tratar de creerla por un acto de su voluntad, pero dicha decisión sería incapaz de producir fe verdadera en esa persona. Una persona puede profesar fácilmente creer en algo que de hecho su mente rechaza. La mente la rechaza, pero ella dice, sí creo. ¿Qué es eso? O puede profesar rechazar una proposición que su mente en realidad afirma. Sabe que es cierta, pero dice, no quiero creer. Así como no puede uno crear asentimiento intelectual por una decisión de la voluntad, del mismo modo tampoco puede crear una falta de asentimiento mental a una proposición que la mente sabe que es cierta. Santiago escribe, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Él estaba estableciendo el punto de que cumplir con los primeros dos requisitos necesarios de la fe salvífica no garantiza la salvación, simplemente lo califica a uno como un demonio. Sin la tercera la tercera condición necesaria de la fe salvífica, las otras dos son insuficientes. Y de nuevo, estas condiciones consideradas por separado son necesarias cada una, pero son insuficientes. Los primeros dos elementos de la fe salvífica, notitia y ascensus, son asuntos de la mente, es decir, son cognitivos, involucran el estar al tanto de la información y asentir intelectualmente a la verdad de esta información. La falta de notitia tiene que ver con la ignorancia o el entendimiento inadecuado. La falta de ascensus tiene que ver con la falta de amor por la verdad. La fe salvífica requiere al menos estar al tanto rudimentariamente de la verdad esencial y la persuasión de que de hecho esa es la verdad. Pero el tercer elemento de la fe salvífica, el que se conoce como fiducia, es adicional al elemento cognitivo y tiene que ver con las dimensiones afectiva y volitiva. Fiducia se refiere a una disposición positiva del alma o de la mente hacia un objeto. Para ver cómo trabaja esto con respecto a la condición necesaria para la fe salvífica, consideremos el caso de Satanás. ¿Y cuál fue su respuesta a Cristo? Satanás no carece de inteligencia. Claramente él está al tanto de la identidad de Cristo, él tiene la noticia. También es completamente sabedor de la verdad de la identidad de Cristo. Él sabe que es el Hijo de Dios, él sabe que es el Salvador. Satanás tiene el ascensus, pero Satanás no coloca personalmente la fiducia o confianza en Cristo. Él resiste a Cristo, desea oponerse a Cristo, no siente ningún afecto por Cristo. De hecho, desprecia a Cristo. Su odio insaciable por Cristo se despliega en una enemistad que no conoce límites. La disposición o inclinación del corazón de Satanás es completamente negativa y por eso se puede decir que Satanás no tiene fe en Cristo, a pesar de que tiene los primeros dos elementos de la fe, pero carece del último. Carece del entendimiento de la dulzura y excelencia de Cristo. No siente afecto por Cristo porque no ve nada digno de amar en Cristo. Cristo representa un obstáculo para Satanás, para las cosas malas que Satanás ama. Él sabe que Jesús es bueno, por eso Satanás lo odia. Satanás ama lo que es malo y detesta lo que es bueno. Puede reconocer la bondad, pero siendo malo, no ama la bondad, no la valora. Para que ocurra la fe salvífica, tiene que haber un cambio real en la persona. Y el cambio está arraigado en una transformación en la percepción de lo que uno tiene, pero la percepción que uno tiene acerca de Cristo. El Espíritu nos resucita y nos revela algo que no habíamos experimentado antes: la dulzura y la excelencia de Cristo. Es un cambio radical del valor percibido. Antes percibíamos a Cristo como, pues es un personaje de la historia que dice que vino y hizo algunas cosas allá por Israel. Pero cuando venimos a la fe,
Cambia la percepción que tenemos de Cristo. Mientras que antes éramos hostiles e indiferentes hacia Cristo, ahora lo percibimos como que Él es la perla de gran precio, que debemos poseer a toda costa. Mi percepción del valor de Cristo tiene que cambiar antes de que me aferre a Él y de que ponga mi confianza en Él. Y si no hay esa regeneración, mi respuesta a Cristo será semejante a la de Satanás. Puedo conocer los hechos, puedo afirmar que fueron ciertos, pero no hay un cambio en mi corazón. Los tres elementos de la fe salvífica, notitia, ascensus y fiducia, de manera separada e individual, carecen de la fuerza de una condición suficiente para la salvación. Pero cuando se suman las tres condiciones necesarias de la fe salvífica, entonces la fe es suficiente para que podamos ser justificados. Recordemos que la fórmula justificación solamente por la fe significa que la fe, como la acabamos de definir, es la causa instrumental de nuestra justificación delante de Dios. Pero tiene que ser una fe verdadera. Entonces ya vimos que la salvación es solo por medio de la fe y de la fe verdadera que incluye estos tres elementos. Ahora veamos en segundo lugar las obras, porque los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje, regresando, mencionan también las obras. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si estamos diciendo que la salvación es solo por la fe, ¿cuál es el papel de las obras? ¿Son innecesarias e inútiles? ¿Debemos olvidarnos por completo de ellas? El versículo 9 claramente dice, no por obras. Es lo que los gramáticos llaman una oración elíptica. Esto quiere decir es una oración incompleta y que debe ser completada en nuestra mente por lo que dice el contexto. Una oración elíptica evita repetir algo que ya se dijo anteriormente. Pero eso que se dijo antes completa el pensamiento de la oración. Y aquí la idea es, no por obras sois salvos. Esto enfatiza lo que hemos venido diciendo, que la salvación es solamente por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Y esto excluye absolutamente las obras como una causa de nuestra salvación. Nadie, por muy bueno, por muy justo, por muy santo que sea, será justificado por sus buenas obras. Nadie que llegue al cielo podrá decir que lo logró por sus propios méritos. Esto es lo que quiere decir la segunda parte del versículo 9. Para que nadie se gloríe. De este modo se enfatiza que la gloria de la salvación será únicamente para Dios, no para ser humano alguno. Entonces la segunda parte del versículo 9 enfatiza el principio de soli deo gloria. Solamente a Dios la gloria. El versículo 10 enfatiza la razón por la que la gloria es solo para Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ¿quién? Dios preparó de antemano. Él nos hizo, Él preparó las buenas obras. Toda la gloria es de Él y para Él. Pero noten qué dice. Dice que Él preparó esas buenas obras de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. La fe que justifica de ninguna manera es un concepto vacío o meramente formal. Es una respuesta viva a Cristo e involucra enérgicamente tanto la mente como el alma. La fe salvífica no debe ser confundida con una gracia barata. La completa seguridad de salvación no puede descansar en el hecho de que pertenezco a una iglesia, asisto regularmente a ella, o una evaluación que hago de mí mismo exagerando mi propia justicia, con una conciencia cauterizada. Tiene que haber otros elementos que caractericen a la fe verdadera y muestren la realidad de la salvación de una persona. Martín Lutero insistía en que la fe que justifica es una fe viva, una fe vital y viviente que produce el fruto de las buenas obras. La justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. La fe salvífica no es una fe solitaria, una fe que no tenga obras que la acompañen. Fíjense cómo lo define el teólogo John Hersner. Él dice que la postura católica es que la fe más las buenas obras producen justificación,
Mientras que la postura protestante es que la fe produce la justificación más las buenas obras. Para la Iglesia Católica, además de la fe, las buenas obras son necesarias para poder ser justificados. Para la Iglesia Protestante, lo único que se necesita para ser justificado es la fe. Pero esa fe, además de producir la justificación, también tiene que producir buenas obras. Uno de los cánones que surgieron del Concilio de Trento dice lo siguiente, y obviamente es una afirmación de la Iglesia Católica: si alguno dice que la justicia recibida no es preservada ni incrementada delante de Dios por medio de las buenas obras, sino que esas obras son meramente el fruto y señal de la justificación obtenida, pero no la causa de su incremento, sea anatema. O sea que no solamente niegan que las buenas obras sean fruto de la justificación, sino que maldicen a quien así lo afirme. En su claro rechazo de sola fide, la Iglesia Católica Romana se opone al término sola. Los teólogos católicos conceden que la justificación es por la fe, pero no que es solo por la fe. Por un lado, argumentan que la palabra solo o únicamente está ausente en el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas paulinas, cuando habla acerca de la justificación. Por otro lado, señalan a la epístola de Santiago, donde la doctrina de la justificación solo por la fe parece ser repudiada específicamente. En el capítulo 7, sexta sesión del Concilio de Trento, se cita Santiago 2, 17 y 20. Y luego en el capítulo 10, citan Santiago 2, 24. Cuando Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y dicen: ¿ya ven cómo no es solamente por la fe? Un momento. El reformador Juan Calvino concede que la palabra solo no aparece en el texto de la exposición de Pablo acerca de la justificación. Y sin embargo, él insiste en que el concepto está claro allí y dice lo siguiente, dice Calvino: ¿qué respuesta entonces darán ellos a las palabras de Pablo cuando afirma que la justicia no es por fe a menos que sea por gracia? ¿Cómo puede ser por gracia y sin embargo ser por obras? La ley, por tanto, no tiene parte en ella, y sus objeciones a la palabra exclusiva solo no únicamente son infundadas, sino que son obviamente absurdas. ¿Acaso no atribuye plenamente todo solo a la fe cuando la desconecta de las obras? ¿Qué, preguntaría yo, dice Calvino, significan las expresiones aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios en Romanos 3:21? O siendo justificados gratuitamente por su gracia en Romanos 3:24, o siendo justificados por fe sin las obras de la ley en Romanos 3:28. Lutero también respondió a la crítica de que la palabra solo no aparece en Romanos. Lutero dijo: la cuestión es solamente acerca de la relación entre la fe y las obras, si se le debe o no atribuir algo a las obras en la justificación. Puesto que el apóstol no les atribuye nada, sin duda le atribuye todo únicamente a la fe. Entonces, la postura católica es absurda. Ahora, lo que resulta un poco más difícil de explicar es la apelación que hace la Iglesia Católica a la afirmación de Santiago: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué podemos decir ante esto? Esta afirmación enfática parece, al menos superficialmente, contradecir de lleno la perspectiva de la reforma de sola fide. El problema es aún más difícil por la afirmación previa de Santiago con respecto a Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Por el contenido y el tono de toda su epístola, queda claro que Santiago no promueve el antinomianismo, es decir, el rechazo de la obediencia a la ley para que cada uno haga lo que mejor le parezca. Eso es lo que le interesa a Santiago. Y también debe quedar claro, mediante una lectura cuidadosa, tanto de la epístola de los Romanos como de la epístola de Santiago, que Santiago está tratando un asunto diferente al de Pablo. Santiago dice que un hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, y esto se vuelve más complicado porque los dos apelan al patriarca Abraham para probar lo que están afirmando. Pablo afirma que Abraham fue justificado cuando le creyó a Dios en Génesis 15. Santiago argumenta que Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac sobre el altar en Génesis 22. Ambos apelan a Abraham, pero por razones diferentes y en épocas diferentes de la vida de Abraham. Además, los dos utilizan las mismas palabras griegas para fe y justificar.
La pregunta entonces es, ¿están hablando de lo mismo cuando usan estos términos? Claramente, Pablo y Santiago no tienen la misma preocupación. Tampoco están atacando el mismo problema. Pablo está preocupado por el asunto teológico de cómo puede un pecador ser considerado justo delante del tribunal de Dios. Está exponiendo el evangelio de la justificación. Por su parte, la preocupación de Santiago es algo diferente. Él especifica la cuestión a la que está respondiendo. Él dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago no está haciendo un tratamiento completo de la doctrina de la justificación. Lo que está haciendo es una campaña en contra de una ortodoxia muerta que habla de fe pero que no toma en serio las obras. Santiago deja claro que una mera profesión de fe no produce salvación. No hay provecho en una profesión de fe que no produce obras. Santiago está respondiendo a la pregunta, ¿qué tipo de fe es la que salva? Específicamente pregunta, ¿podrá este tipo de fe salvarle? Y su respuesta es un rotundo no. Una fe sin obras no es una fe salvífica. Y en este punto no hay desacuerdo ni con Pablo ni con los reformadores. Todos insisten en que la fe que justifica es una fe que necesariamente se manifiesta por medio de las obras. En el 2:18, Santiago continúa su argumento, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago habla de la demostración o manifestación de la fe por medio de las obras. El creyente muestra verdadera fe a nivel humano mediante acciones visibles. La Escritura nos recuerda que conocemos a un creyente por su fruto, pero también que solamente podemos ver las apariencias externas. Dios puede ver el corazón. Él no necesita ver las acciones externas para saber si hay fe en el corazón de la persona o no. Nuestras obras justifican nuestra afirmación de que tenemos fe ante los ojos humanos que nos contemplan. Pero Dios no necesita dicha justificación o vindicación para saber si tenemos fe o no. En el 2:21 Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago dice esto en el contexto de demostrar verdadera fe mediante el fruto de las obras. Él claramente estaba al tanto de que Abraham ya había sido contado como justo por Dios en Génesis 15. Y Santiago alude a esto cuando dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces también habla de que lo que justificó a Abraham fue su fe. Santiago no dice en ninguna parte que la base para la justificación de Abraham delante de Dios fueran sus obras. En ningún lugar les asigna mérito alguno a las obras de Abraham. Santiago no está discutiendo la base para la justificación. Esto es lo que habla Pablo en la epístola a los Romanos. Santiago está enfatizando la conexión necesaria entre la fe y las obras como algo que es parte íntegra de la fe salvífica. Lejos de dejar sola fide, Santiago está mostrando que la fe que justifica no es una fe que está sola. Él no contradice la doctrina de Pablo ni de los reformadores, sino que le da un golpe mortal a todo tipo de antinomianismo. Aquellos que dicen, ya soy salvo, pues puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como yo quiera, al fin que creo en Cristo, entonces a darle vuelo a la hilacha. Santiago dice, no señor, así no funciona. En Romanos Pablo declara, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, como dice nuestro texto, somos salvos no por obras, sino para buenas obras. En conclusión, mis hermanos, quienes abogan por el señorío de Cristo argumentan que la fe salvífica consiste en abrazar a Cristo como Salvador y como Señor, y que la verdadera fe inevitable, necesaria e inmediatamente comienza a manifestar los frutos de obediencia, es decir, el proceso de santificación mediante el cual somos conformados cada vez más a la imagen de Cristo, y este proceso comienza inmediatamente después de haber sido justificados.
Es un proceso de santificación que jamás será perfecto en esta vida, ni mucho menos será la base para nuestra justificación. Esa base es exclusivamente la justicia de Cristo imputada a nosotros solo por la fe. Pero la persona justificada es una persona cambiada, que es regenerada y habitada por el Espíritu Santo. Esa persona reconoce, abraza y en cierto grado se somete a Cristo como su Señor, el que gobierna su vida, el que la dirige. Quienes no abogan por el señorío de Cristo reconocen que todo cristiano debería abrazar ese señorío y manifestar el fruto de la fe. Y sin embargo dicen que esto no necesariamente tiene una relación o una conexión con la justificación. Dicen que es posible ser un cristiano carnal. Esto es, la fe salvífica puede estar presente en una persona sin que haya ninguna manifestación subsecuente de ella por medio de las obras. Ellos dicen que es posible, aunque no deseable, que una persona reciba a Jesús como Salvador sin que en modo alguno lo abrace como Señor. Según ellos, ni el arrepentimiento ni la sumisión al señorío de Cristo son elementos necesarios para la fe salvífica. Quienes no abogan por el señorío de Cristo frecuentemente citan el caso del ladrón en la cruz. Dicen que fue salvo sin necesidad de hacer buenas obras. Y es cierto, pero fue un caso excepcional. Ciertamente, yo creo que se puede hacer la misma excepción en nuestros tiempos si una persona se convierte a Cristo en el lecho de muerte. Pero cuando una persona tiene el tiempo suficiente para crecer y madurar en la fe, no tiene excusas para no manifestar el fruto de las buenas obras. Si es un cristiano verdadero, Jesucristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona que se dice cristiana pero no da fruto, está dando a conocer que seguramente su fe es falsa. Hermanos, que el Señor nos ayude a producir fruto para su gloria, a manifestar por nuestras buenas obras que tenemos una fe verdadera, que realmente hemos sido justificados. Pero recuerden que aún el fruto se puede falsificar, al menos por un tiempo. Sin embargo, a Dios no podemos engañarlo. Ruego a Dios que la fe de cada uno de ustedes sea una verdadera fe salvífica, y que estén sometidos al señorío de Cristo, pero reconociendo que solamente mediante la fe pueden ser justificados delante de Dios. Nosotros creemos solo lo que dice la palabra de Dios, porque solo las Escrituras nos dicen que nuestra salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, porque no es por nuestra justicia, porque no es por nuestros méritos, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Porque tú diseñaste en tu plan perfecto que la salvación fuera solo por gracia y solo mediante la fe en tu Hijo Jesucristo, en la obra que Él hizo a nuestro favor, pagando en la cruz el castigo que nuestros pecados merecen. Señor, ten misericordia de nosotros. Guárdanos y ayúdanos a producir frutos que te glorifiquen, frutos que den testimonio de que nuestra fe es verdadera, de manera que nuestro espíritu nos dé testimonio de que somos realmente tus hijos, de que realmente hemos sido nacidos de nuevo, de que realmente creemos en ti y que realmente algún día estaremos en tu presencia justificados por la justicia de Cristo. Señor, queremos estar en tu gloria eterna. Queremos estar contigo para siempre. Este mundo tan lleno de maldad, de pecado, de aflicción, de idolatría, de tantas cosas negativas, Señor. Estamos cansados de ello. Y sin embargo, tú nos tienes aquí para proclamar las buenas nuevas de salvación solamente por la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, que el tiempo que tú nos des en esta vida lo utilicemos para tu gloria, proclamando el verdadero evangelio. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos de pie, hermano.
Para su propio beneficio, pero sobre todo para la gloria de Dios. De manera muy particular, quiero agradecer a nuestro amado hermano José Carlos Ángeles, quien dejando su congregación en esta mañana, dejando incluso a su familia, viene desde el otro lado de la ciudad, del norte de la Ciudad de México, ¿verdad? Y ha venido con ese deseo de glorificar a Dios, de edificar a los creyentes y de llevar el Evangelio hasta el último rincón donde nos pueden escuchar para la salvación de aquellos que todavía no creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. Por ello es que les quiero pedir, hermanos y hermanas, que
allá donde usted se encuentre y todo lo que estamos presentes aquí, oremos a Dios por nuestro amado hermano José Carlos Ángeles y por su familia, que no está presente, pero está en su corazón, por supuesto, para pedirle al Señor que siga bendiciendo la obra que Dios ha hecho en su propio corazón, para que Él siga enseñando la palabra de Dios y también dándose en todo su conocimiento y preparación a todos los estudiantes del Seminario de Palabra de Gracia, del cual nos honramos, Sabir, el hermano Pablo y varios otros hermanos de esta congregación y de muchos otros lugares, Elvira que está por allá también, que han sido egresados, Patti también es otra egresada, Ricardo, bueno, aquí hay varios egresados del seminario, así, levante la mano los que son egresados del seminario que están presentes aquí para que el hermano José Carlos pueda decir. Así es de que es una bendición, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermano, ¿quieres venir por aquí abajo? Vamos a orar al Señor por ti, vamos a orar por tu amada familia y vamos a pedirle al Señor que Él te siga bendiciendo. Oremos a Dios. Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y porque has tenido a bien, Señor, dispensarnos tu palabra en esta preciosa mañana, de una manera tan particular y tan especial, Señor, que sin duda dejará huella durante mucho tiempo, pero que esta semana podamos todos, Señor, estar repasando la enseñanza y afirmándolo en nuestro corazón, sabiendo, Dios nuestro, que solamente la fe en Cristo Jesús produce la justificación y la justificación trae como fruto las obras en beneficio de los más necesitados. Sin duda que la más grandiosa obra para todos nosotros es recibir el Evangelio, esa buena nueva, esa buena noticia que en medio de las malas noticias de este mundo podemos recibir y también podemos entregar para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por ello, Dios nuestro, oramos a ti con agradecimiento, pero también, Señor, rogándote por la vida de nuestro amado hermano José Carlos Ángeles, y pedirte, Dios nuestro, que tú sigas bendiciendo su vida, que tú sigas enriqueciendo su vida con tu santa palabra, que él siga, Señor, las enseñanzas, no solamente de su propio padre, el pastor Filiberto Ángeles, no solamente del seminario Palabra de Gracia donde enseña, sino que, y no solamente del máster seminario de donde es egresado, sino que especialmente en esa relación tan personalísima que nadie puede tener por otro, sino solamente el uno con el Padre Celestial, el uno con nuestro Señor Jesucristo, el uno con tu Santo Espíritu. Llena pues, Señor, a nuestro hermano José Carlos de tu presencia el resto de los días de tu vida, de su vida, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la dirección de su Santo y bendito Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias, con nuestras amadas iglesias hermanas, particularmente la Iglesia Cristiana Aragón, en la cual sirve nuestro hermano José Carlos Ángeles, y con todas sus familias, ahora y siempre, por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.